Amén. Bendito sea Usted el está Señor. buscando una receta. Las tareas que vamos a hacer hoy es discernir lo que tiene que ver con la Santa Cena del Señor. Una de las principales razones por las que las personas deciden retirarse de intercesión 24 horas es por la falta de conocimiento respecto de lo que tiene que ver con la Santa Cena del Señor. Por eso se hace necesario que hoy nosotras comencemos a discernirla de acuerdo a la palabra. En este momento les dimos la opción de grabar a lo que vamos a hacer hoy, así que les agradezco que por favor a las que les llegue la notificación de que se va a grabar, acepten de manera que la grabación nos quede y la podamos subir al canal de YouTube. Bueno, bienvenidas a todos a la intercesión 24 horas. Para los que hoy tienen su primer día o la primera semana, estamos constantemente haciendo cambios con la intención de mejorar. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Oramos para empezar, pidiéndole al Padre y Dios nuestro que por favor nos permita que hoy la sabiduría y la inteligencia sean abriendo la puerta para que nosotros entremos a ella y ella a nosotros y podamos tener el discernimiento correcto y oportuno de todo esto que el Señor nos enseña y que es vital para nuestra vida y nuestro ejercicio. Porque hoy, Dios mío, hemos de comer el pan de cada día, este pan que nos es propicio para hoy. Permite, Dios mío, que nos sea agradable al paladar, pero también al vientre, Señor, y no al vientre este que va a la letrina, sino al vientre espiritual, Dios mío, donde pueda dar fruto y mucho fruto y fruto en abundancia. Nosotros hemos sabido que el Señor Jesucristo realizó un sacrificio perfecto por nosotros y queremos discernir, Dios mío, respecto de esto y queremos que cada vez que nos sentemos, Dios mío, y nos reunamos para comer del cuerpo y beber de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo hagamos de una manera digna y apropiada, Señor. Así que por eso hoy hemos venido, Dios mío, siendo la Santa Cena uno de los símbolos y de los actos proféticos más importantes, Dios mío, de nuestra vida cristiana. Hemos venido a discernirlo para entenderlo mejor, ya no por la doctrina que nos enseñan en las iglesias, sino por tu Santo Espíritu, directamente de tu boca y de tu bendita palabra, Dios. Senos propicios, papá, no nos encubras, sino que más bien revélanos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces le doy la bienvenida a cada una de ustedes, que Dios les bendiga y que nos bendiga mucho y en todo. Vamos a tomar por la palabra para discernir, ¿verdad? Porque si vamos a discernir la palabra, entonces es necesario que la tengamos. Nosotros en intercesión 24 horas, hacemos muchos ejercicios que el cristiano debe aprender y que debe saber que lo va a tener que hacer por el resto de su vida mientras que se considere cristiano, mientras que quiera vivir una vida piadosa. Dentro de estos ejercicios está el ejercicio de discernir. El discernimiento ciertamente es un don que da el Espíritu Santo, pero nos corresponde a nosotros ejercitarlo. Así que aquí estamos ejercitando el don del discernimiento. Y si también el discernimiento de espíritu, el discernimiento de la palabra, para encontrar aquellos tesoros muy escondidos y guardados que solo Dios revela a quien Él quiere y la palabra de la misma manera, ya que es un ser viviente. Entonces nos vamos a ir primero a la palabra que está en San Juan 11, del 44 al 50. Si alguien la tiene, le agradezco que me comparta, por favor, que la lea. Versión Reina Valera, por favor. Buenos días, ya la tengo yo, pastora. Sí, léala, por favor. Juan 11, 44 al 50. Sí. Y dice: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y dijeron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes de los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y los destruirán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Sí, pues, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote del año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Palabra de Dios. Amén. Quiero decirle que ¿qué versículo usted leyó? ¿Qué porción leyó? Perdón, Juan 11, del 44 al 50. Amén. Entonces, vamos entendiendo que esta palabra de Dios nos está hablando claro. ¿Por qué los principales mismos, la misma iglesia, los escribas y fariseos no querían que la gente escuchara, entendiera y aprendiera la doctrina de Jesús? ¿Quién lo puede decir? ¿Por qué? Pues, no, De acuerdo al texto que acabamos de leer. pues a ellos no les convenía que le quitaran todo el poder que tenían en ese momento. Saber que Jesús era poderoso, que realmente era el Hijo de Dios, no les interesaba. Era parte como de la corrupción desde ese tiempo, ¿no? Ok, Además, entonces, el miedo a morir. ok. Ahora, si yo estoy entendiendo por esa porción que usted leyó, que usted me dice que leyó San Juan 11, ¿verdad? Del 11 del 44 al 50, ¿verdad? Sí, señora. Donde los mismos escribas y fariseos, ¿de quién estamos hablando? De la misma iglesia, ¿verdad? De la misma iglesia, de los mismos encargados que tenían que llevar a la gente a conocer a Jesús y que se supone que deberían saber que sabían quién era Jesús, y lo que hacían era poner velo y no permitir que la gente viniera al Cristo de la gloria, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo esta palabra y entiendo, ¿qué tengo que entender? Que es mi responsabilidad, mía, no es de nadie más, es mi responsabilidad yo venir a conocer al mismo Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque ya veo por antecedente de que incluso los que se supone que están encargados de traerme la palabra pueden fallar, pero yo no me puedo dar el lujo de fallar. Yo tengo que venir a la palabra para discernir, y ese es un ejercicio espiritual que usted y yo como cristiano tenemos que aprender, donde nosotras venimos a la palabra y discernimos por la palabra lo que nos están enseñando. Es bueno que usted escuche la palabra revelada cuando hay revelación del Espíritu o por medio de un ungido o de una persona que el Señor puso. Lo vemos en muchos ejemplos en la Biblia, pero también le es obligación a usted venir a la palabra directamente y verificar que lo que se le está enseñando, que el pan que se sirve en su mesa sea a Cristo y no otra cosa, que no se lo disfracen, que no se lo mezclen, que no se lo alteren. Amén. Entonces, a mí como hija de Dios me corresponde hacer mi ejercicio espiritual, que de lo que yo reciba, yo pueda venir y saber si estas señales que se hicieron en el nombre de Jesús y para su gloria y honra, o si estas señales que se me están presentando de manera equívoca. En Intercesión 24 horas hemos venido a ver por el Espíritu y por la evidencia cómo el pueblo tiene un desconocimiento tremendo de cosas básicas que se supone que deberíamos saber. Yo la primera, no juzgo, es en cuanto a que, por ejemplo, la Santa Cena del Señor. ¿Por qué tenemos tanto miedo de celebrar la Santa Cena del Señor? ¿Por qué tenemos tanto miedo a comer el cuerpo de Cristo y la sangre del Cordero si el mismo Jesús fue el que dijo: hagan esto en memoria de mí, recuérdenlo en memoria de mí? ¿De dónde salen tantos mitos? ¿De dónde sale tanta fábula? ¿De dónde sale tanta leyenda? ¿De dónde salen tantos conceptos que adoptamos como ciertos y son mentirosos? Y ciertamente no son también tropiezos, porque nos están alejando de lo que el Señor en verdad quiere que nosotros tengamos, que nosotros veamos y que nosotros hagamos. Entonces, nosotras tenemos que venir a discernir por medio de la palabra, tenemos que venir a discernir de dónde salen todas estas cosas y estos requisitos y este montón de estatutos que nos pones. Entonces, la primera palabra que leímos está en San Juan 11, del 44 al 50, donde nosotros nos damos cuenta de que nos están poniendo un montón de requisitos y cosas, de que aunque la evidencia está,
hay personas que siguen poniéndole obstáculo y nosotros oramos hoy al Señor pidiéndote, Padre, que nosotras no sigamos poniéndole obstáculo al discernir y al comer y beber la Santa Cena. Más bien que entendamos cómo tú quieres que sea hecho, Señor, para que lo hagamos de la manera correcta. Vamos a ir ahora a San Juan 11, del 44 al 50. Y le pido el favor a alguien que lo lea. Si no hay quien lo lea, me dicen yo lo hago. 11 o el 12 que está allí aparece, ¿es que tú estás compartiendo la del 12? Perdón, sí, 12. San Juan 12, del 44 al 50. Permíteme un segundito, ya la tengo yo acá, si me permite. El 12 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Amén. Ahora, vamos a discernir esta palabra. Vamos a hacer el ejercicio y aquí vamos a ir aprendiendo cómo debemos realmente leer la palabra nosotras. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos tomando ciertamente de alguna manera la Santa Cena del Señor. Entonces, mire lo siguiente. La palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Óigame esto. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ahora, cuando yo creo en Jesús, ¿en quién estoy creyendo? En el que lo envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Porque Jesús vino a revelarnos a Dios como Padre. Entonces, cuando yo creo en Jesús, estoy creyendo en el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Si yo hoy puedo lograr permitirle a Dios redimir mi ojo, entonces yo voy a poder ver al Padre a través de Jesucristo. Jesús viene y nos dice algo súper importante y revelador. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cómo está usted antes de recibir a Jesús? Abran sus micrófonos sin miedo, que estamos discerniendo y todas tienen que participar. Las que pueden hablar, porque sé que algunas están en su empleo. En tinieblas, en la oscuridad. Antes de venir a Jesús estamos en tinieblas. ¿Y qué pasa con el que está en tinieblas? En lo natural, una persona que no ve. No vemos, no vemos. Lleno ¿Qué le de podemos miedo ver? y angustia. Angustia, Miedo, miedo, ¿qué más? Soledad. Soledad. Amén. presión, rabia, Amén. Apatía. Se vuelve uno apático a todo. Incredulidad. Absolutamente. Una persona que no ve, no tiene visión eterna, no puede tener fe, porque no puede creer en Dios, porque Él está en oscuridad, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo la palabra misma nos está diciendo cosas. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Esto es grandísimo. El Señor Jesús está diciendo, yo soy la luz, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué tengo que hacer yo para salir de las tinieblas y no permanecer en ellas? leer la palabra, No, está en el versículo. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Creer. ¿En qué? En Creer. Jesús. Creer Creer en en Jesús. Jesús. Entonces, para yo salir de las tinieblas, tengo que creer en Jesús. Cuando yo no creo en Jesús,
permanezco en tinieblas. ¿Sabes qué es permanecer? Que no sales. No hay luz. Siempre estás a oscura. Hay depresión, tristeza, amargura, desconcierto, enojo, rabia, iras, celo, contienda, pleito. Se siembran raíces de amargura en el corazón. Aunque creamos que estamos caminando, vamos como ciego, y el ciego siempre está tropezando. ¿Verdad o mentira? El ciego siempre está tropezando porque estamos hablando de una ceguera más allá de la natural. Entonces siempre está tropezando porque no es capaz de discernir, porque camina en oscuridad. Pero el Señor Jesús dice, yo, la luz, Él se identifica como la luz. Dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, cuando el Señor Jesús se presenta en nuestras vidas, Él no vino para juzgarnos, no en este tiempo. Este no es tiempo de juicio. Este es el tiempo para salvación. Este es el tiempo para redención, justificación. Este es el tiempo de gracia y de misericordia, donde el Señor Jesucristo se está presentando a la vida de cada una de nosotras. Diga su nombre. El Señor Jesús se está presentando a mi vida. Elizabeth de Pimentel. El Señor Jesús se está presentando a mi vida hoy para salvarme. Hoy el Señor Jesús se está presentando a mi vida, la vida de Elizabeth de Pimentel, para sacarme de las tinieblas y pasarme a la luz, para que ya yo no ande como ciega. Hoy el Señor Jesús, dígalo ahí donde usted está, el Señor Jesús hoy se está presentando a mi vida para que yo pueda oír sus palabras y no sea juzgado, porque Él en este momento no me está trayendo aquí para juzgarme, me está trayendo aquí para salvarme. ¿Dónde dice eso? En San Juan 12, capítulo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, oiga bien, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hoy usted está aquí, usted está recibiendo una palabra. Si después de terminar este segmento, hoy, o si usted está viendo este video, no sé qué año lo irá a ver o qué día lo verá, por la misericordia y la gracia del Señor, y usted decide que aún así usted no va a hacer Santa Cena, no lo juzgo yo, no lo juzgan las hermanas, ni el mismo Jesús. Lo va a juzgar la palabra que usted está recibiendo o debió recibir y no recibió. Lo está juzgando esa fe que debería tener para creer, y usted no quiere creer en el Señor. Prefiere seguir dudando y seguir como está. Entonces, hoy hemos venido aquí para discernir el cuerpo y la sangre del Señor, para poderla comer dignamente, para poder sentarnos como corresponde y obtener lo que la Santa Cena nos viene a dar. Entonces, nosotros seguimos hablando. Dice que la palabra, ella juzgará en el día postrero, porque dice el Señor Jesús, oiga, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor Jesús está dando testimonio de que lo que Él nos está diciendo no lo está diciendo por Él mismo. Él nos está diciendo a nosotros lo que el Padre le dijo que hablara. Y nosotros somos los que tenemos que decidir en este momento si queremos creer y ser hijos obedientes. El hijo obedece, el hijo escucha la voz del Padre, el hijo lo atiende y hace lo que el Padre le dice, independientemente de su emoción, de su pensamiento, de su propia prudencia. Por eso el Señor Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esa palabra, recuérdela, porque hoy su líder, la maestra, la mentora, como usted entienda, Elizabeth de Pimentel, es la persona que el Señor ha puesto aquí para que decirle no lo que yo quiero, sino lo que Él me ha dicho. Y como Él me lo ha dicho, yo lo he traído a usted, conforme a la palabra en San Juan 12, 49, porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que envió a mi Señor Jesucristo le dio mandamiento a Él y Él a mí de lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo no lo hablo como el Padre me lo dijo a mi Señor y mi Señor a mí. Ahora, ¿cómo usted sabe que esa palabra es cierta? Porque lo que yo estoy hablando no son mis palabras. ¿Está escrito en la Biblia? ¿Sí o no? Sí. Me hablen todas al mismo tiempo, que se me arma un coro celestial ahora Sí, mismo. señora. Si no está escrito en la Biblia, pastor, y mire que de pronto, aunque parece ser que hubo una equivocación, entre comillas, de leer el Juan 11, habla también de cómo siempre va a haber personas que se van a oponer a que escuchemos y a que conozcamos ese Jesús. O sea, me cuenta de eso, leímos el 11, pero también nos hablaba de eso. Se oponían a que conociéramos realmente el Jesús que vino a salvarnos, ¿no? Y lo más tenaz era en palabra de personas que guardaban la palabra, entre comillas, la ley. Y le quiero dar un testimonio de eso ya mismo rapidito. Esa palabra yo no la busqué. Esa palabra el Espíritu Santo quiso comenzar por ahí. Porque para mí la palabra estaba, tengo la hoja aquí, empezando con San Juan 11 del 44 al 50. ¿Cómo puede ser San Juan 12 del 44 al 50? Porque hubo un error, yo me equivoqué, yo puse 11, pero no es el 12, no es el 11, es el 12. Pero el error fue mío, el Espíritu Santo sí sabe qué quiere. Entonces mire cómo él me ayudó y me metió la mano ahí y dice, igual, este también lo quiero y lo coloco. Lo puso él, no yo, porque lo que yo sé que lo que estoy hablando no lo hablo yo porque yo quiero, lo hablo porque el Espíritu lo tiene. Tal vez por eso ya yo no me entiendo tan inteligente ni tan dotada en mi propia prudencia y tengo que dejar trabajar al Señor. Y a veces les digo, le dije a alguien ayer, por favor, no me ayude. Si usted cree que en verdad Dios me puso aquí, déjeme hacer mi trabajo, porque entran espíritus a tratar de confundir y usan la voz y la boca de otras personas para moverte de lo que el Señor te puso. Y yo no voy a funcionar aquí como en un momento Aarón, que porque el pueblo estaba diciéndole lo que tenían que hacer, hizo lo que no era y ustedes ya saben lo que pasó con él. Dios me libre. Entonces, mire la palabra como el Señor viene y nos lleva primero allá, donde está diciendo, ¿quién les está enseñando a ustedes de la Santa Cena? ¿Qué es lo que les están diciendo de la Santa Cena? Cuidado. ¿Entienden? Cuidado, ¿por qué? Porque en una vigilia nosotros estudiamos el ciego, ¿verdad? El ciego de nacimiento, cómo Jesús sanó al ciego de nacimiento. Y vimos que más ciegos estaban ¿quiénes? Los que no querían creer en el Señor. Los que tenían un razonamiento, su propia prudencia, un interés, querían mantenerse en su propio pecado, en su forma, ellos estaban más ciegos que el mismo ciego de nacimiento, porque cuando Jesús sanó a este ciego, le sanó no solamente la visión natural, sino la eterna. En cambio, estos tenían la visión natural, pero la visión eterna la tenían muerta, eran ciegos realmente, porque aún teniendo la palabra, no podían llegar a ella, no la discernían. Entonces, vamos a seguir aquí con Primera de Corintios 11, que es a lo que acabamos de hacer la introducción. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios 11. ¿A qué parte? A la altura del 17. Lo vamos a leer todo primero y una vez que lo hayamos leído todo, vamos a desmenuzar esta porción. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, bello, hermoso, precioso, maravilloso. Dios mío, por usarnos de esta manera tan bella, por tú meter tu cuchara y no dejar que nos equivoquemos y direccionar esto. Qué bello es verte trabajar con nosotros y que nosotros también podamos trabajar contigo, papá, en el nombre de Jesús, bello, precioso, maravilloso. Gracias, Señor, enamorada. Dice la palabra en Primera de Corintios. ¿Quién más nos puede ayudar con la lectura? ¿Quién tiene esta lectura? No todas al mismo tiempo, mujeres, de a una. ¿Quién puede leer? Por favor. Primera de Corintios 11, desde el 17. Bueno. ¿De 11? Sí. Capítulo 11, desde el versículo 17. 17. Acá. Amén. Leemos Como David, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. como David tenía mucha sed, exclamó. Perdón, Primera de Corintios. Ay, O dije mal la cita. Primera de Corintios 11.
Sí, es la que tú dices, 1 Corintios 11, que habla de los abusos en la Santa Cena del Pero Señor. pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, ¿verdad? Así dice. ¿Ya la encontraron? Ok, voy a leerlo yo entonces. ¿Quién está? No importa. ¿Mariluz la puede leer? Si desea, le ayudo con la pantalla. Yo lo leo. Ok. Dice, abusos en la cena del Señor. Amén. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en qué parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto nos alabo. Amén. Esa es la primera parte. Entonces, el apóstol Pablo comenzó diciéndonos que no es tomar la cena del Señor, ¿verdad? Ok, sigamos. Institución de la Santa Cena del Señor, desde el 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Perdón. Señor, Usted nota cómo el Señor Jesús en la cita que leímos de Juan 12, al final al 44 dice, porque yo no les estoy enseñando ni hablando por mí, hablo lo que el Padre me dio y eso es lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces aquí cuando Pablo está hablando, ¿qué dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, entonces, ¿de quién lo recibió? Del Señor, pero ¿de cuál Señor? Del Padre, porque fue el Padre que se lo dio a Jesús y Jesús nos lo da a nosotros. Entonces, cuando Pablo dice el primer Señor, él está hablando del Padre, y cuando está hablando que el Señor Jesús, está hablando de que el Señor Jesús se lo dio a él, así como el mismo Señor Jesús lo recibió del Padre. ¿Fui clara? ¿Entendimos? es claro. Sí, señora. Ok, entonces si no, escriban, mire, no vamos a pasar derecho porque aquí el tema es que habemos 10, que las 10 que estamos aquí salgamos tan preparadas de aquí que usted cuando se diga Santa Cena, usted salga corriendo a buscar sus elementos para la Santa Cena, sin miedo y sin temor, ningún temor que otro le infunda, ninguna falsa genealogía, es la palabra que usted está leyendo. Y este ejercicio usted lo está haciendo hoy conmigo, pero cuando yo me vaya de aquí, usted se va a coger también y a revisar y a discernir si es verdad lo que usted leyó. Amén. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Siga, mi niña. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ok, entonces aquí el Señor Jesús le muestra a Pablo cómo es que se debe hacer la Santa Cena, ¿verdad? Ahora, Pablo nos hace una advertencia. ¿Qué es tomar la Santa Cena indignamente? Sígame leyendo por ahí, por favor, desde el 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Vamos a analizar, a discernir y a comer este pan de acuerdo con Primera de Corintios, de acuerdo a como el apóstol Pablo recibió. ¿Por qué Pablo dice que él recibió del Señor? Si cuando el Señor Jesús estaba predicando la palabra y aun cuando fue crucificado, Pablo andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Perdón, Saulo de Tarso andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, porque lo recibió por revelación, por visión, así mismo como tuvo un encuentro que fue reportado, donde Pablo recibe una revelación de parte de Dios, una ceguera, y luego entonces el Señor Jesús viene y le quita la ceguera, le manda un maestro para que él pueda recibir lo que tiene que conocer. Entonces, venimos a la parte, vamos a empezar de nuevo en Corintios para poderlo, así como se hace con el pollo, desmenuzarlo. Primero dice, comenzamos, Primera de Corintios 11 del 23 al 26. Habla Pablo, el apóstol Pablo, y dice, recibí del Señor, y así como lo recibí, lo enseño. El día que el Señor fue entregado, el Señor Jesús fue entregado, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el día que el Señor Jesús instituyó la Santa Cena? El día anterior a la muerte, a su muerte y resurrección. Dice, el día que el Señor Jesús fue entregado, ese mismo día, el día que el Señor fue entregado, la noche que fue entregado, de hecho, tomó pan. O sea, ese día. Mírelo, ahí está en el 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, esto y esto y esto, hizo todo lo que iba a hacer, ¿verdad? Póngale mudo para que no nos dé eco. Entonces dice que el Señor Jesús, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Para qué el Señor Jesús nos dice que nosotros, que cuando comemos y bebemos, qué es lo que estamos haciendo? Anunciando su muerte hasta que Él venga. Ahora, vamos a discernir más todavía. Dice que el Señor Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, o sea, recíbelo, comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este pan viene a ser una representación del cuerpo de Cristo. Lo que ellos comían ese día era pan sin levadura porque era la fiesta de los panes sin levadura. Como el Señor Jesús es un pan sin levadura porque en él no había pecado y la levadura representa el pecado. Ahora bien, hemos estudiado en Intercesión 24 horas en varias clases cómo Dios, como el Señor Jesús es el pan vivo que bajó del cielo o el maná que bajó del cielo, ¿verdad? Aquí él mismo se presenta como el pan y toma el pan físico para representarse a sí mismo y como su cuerpo es partido como dolor, como todo el sufrimiento que él pasó en su cuerpo. Pero ¿qué dice? Por nosotros haciendo partido. Cuando partimos el pan, estamos recordando que el Señor Jesús fue partido, molido y empezamos a recordar y a discernir cada paso de dolor que sufrió en su cuerpo. Y él dice, tómenlo. Hoy yo les digo, hermanas, tomen el pan que fue entregado por usted y comámoslo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cada una de nosotros va a tener que recibir esta enseñanza, va a tener que recibir este mandamiento del Señor Jesucristo y recibirlo y comerlo. Yo no lo puedo comer con usted y otro no lo puede comer por usted. Usted tiene que recibirlo y usted tiene que comerlo. Usted tiene que entender la reverencia y lo importante que es
que usted y yo recordemos constantemente por medio de los símbolos y como el Señor Jesús lo dijo, lo que Él hizo en su cuerpo por nosotros. Y Él dice, miren, háganlo en memoria de mí, recordándome. Asimismo tomó la copa y dijo, lo estamos leyendo literal de allí, y dijo, y dijo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Dónde se representa el nuevo pacto en la sangre de Jesús? En la copa con la que tomamos la Santa Cena. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Levante la copa, dé gracias al cielo, porque esa copa, la sangre de Cristo, es el nuevo pacto en su sangre. Y dice que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. Así pues, todas las veces que comamos el pan y que bebamos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tengo preguntas. No se sienta mal. Voy a nombrar solamente para ver que participemos todas. Las que no puedan participar pueden escribir en el chat de la misma conferencia. No puedo participar, estoy trabajando lo que sea, así yo no la llamo. De resto, voy a llamar a todas las que yo veo aquí. Hermanita Ivonne, ¿qué requisitos puso el Señor Jesús para hacer la Santa Cena? Creer que ese es un símbolo. Estamos leyendo del 23 al 26. Hasta ahí, ¿qué Él dice que usted tiene que hacer para poder tomar la Santa Cena? Jesús, ¿qué dice Jesús? Que no tengo. Lo voy a leer otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Anunciar, el único requisito que anunciemos su cuerpo, su venida. No hay requisitos. No hay requisitos. Dice, solamente cómalo todas las veces que sea necesario. Recuérdenme, es lo que dice es eso, recuerden lo que hice por ustedes, recuérdenlo así, cojan el pan, pártanlo, preséntelo, den gracias por él, recuerden que mi cuerpo fue partido por ustedes, ahora tomen la copa y recuerden por medio de esa copa que están tomando hoy, que esa sangre que se derramó en la cruz es el pacto de mi sangre por ustedes. Y cada vez que la recuerden, cada vez que lo coman el pan y el vino para recordar lo que yo hice por ustedes, están anunciando mi muerte hasta que yo venga. El Señor Jesús no está poniendo requisitos, no le está diciendo a usted, ojo, tiene que ser bautizado, requisito de iglesia, eso no es requisito del Señor Jesús. Que usted tiene que haber nacido de nuevo, señores, la Biblia no lo dice. Que usted tiene que haber recibido el Espíritu Santo, señores, ahí el Señor Jesús no lo dice. O que usted tiene que, no sé, todas las cosas que usted haya, que una mujer no puede ministrar Santa Cena, que una mujer no puede reunirse con otros para recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Tengo una pregunta que me surge. Sí. Pues yo estoy aprendiendo de ustedes lo que dice la palabra, estamos estudiando, pero si nosotros nos preguntamos, ¿los que estaban allí en la cena eran los discípulos o había más personas? En este capítulo no habla de si había más personas. Porque se supone que esa es la última cena y él le dijo a el salón donde ellos estaban, él lo había pedido, ¿cierto? Donde ellos iban a tomar esa cena. ¿Se supone que eran los discípulos? No, estaban los discípulos, definitivamente. Ahí, ¿sí? Entonces yo me pregunto, mi pregunta es, o sea, ahí cuando él habla, a las personas a las que se está dirigiendo,
Él no les está poniendo nada, les dice, no tomen cada vez que sea necesario, y eso es lo que les está diciendo. Pero si tenemos en cuenta qué personas estaban allí, ¿o usted qué dice? La Biblia no registra específicamente que todos los discípulos habían sido bautizados. Por eso no le podemos poner a la palabra, ni estar suponiendo. A veces la palabra hay que tomarla literal. Y literalmente aquí no dice que usted tiene que estar bautizado. El Señor Jesús no lo da como un requisito. Pastora, pregunta. Bueno, De pronto tiene que ver con lo que tú estás comentando, Ivonne. Si dentro de los requisitos que a uno le piden en la iglesia, que obviamente entra en obediencia, tiene que uno estar en santidad. Pero si nos damos cuenta, a Judas, el que lo entregó, estaba en pecado, estaba mintiendo, estaba haciendo una cantidad de cosas. Entonces, creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. O sea, no hay requisitos, porque finalmente los requisitos están dentro del corazón y de la entrega que tenemos hacia el Señor, ¿no? claro, ahí, sí. Mire cómo vamos a llegar a esa respuesta sin contestarla. Mire cómo Dios es muy lindo. Dice, ¿en qué tiempo se hace? En todo tiempo, ¿verdad? Porque ahí no dice solo en la Pascua, o háganlo una vez a la semana, o una vez al mes, o solamente en la iglesia. ¿Qué dice? Cuando se reúnan, ¿verdad? Todas las veces que la bebieres y todas las veces que lo comieres en memoria de mí. ¿Da una fecha? ¿Da un tiempo? ¿Da una cantidad de veces? No, ¿verdad? Ah, claro, entonces ahí está, sí. Puede ser en cualquier momento, como uno se sienta, porque todos los días no nos vamos a sentir igual o no vamos a estar igual. Entonces, sí, ahí no pone ningún No tiene que requisito. ver con su ánimo, no tiene que ver con si usted quiere o no quiere, no tiene que ver, mire, vamos a seguir porque eso se va a contestar por sí solo. Mire cómo nosotros ahora vamos a pasar a lo que el apóstol como apóstol, y esto nos muestra cómo tenemos que discernir cuáles son los requisitos del Señor Jesucristo, qué es lo que el Señor Jesucristo nos dio, y otra cosa es lo que por lo que pasa en las iglesias, la iglesia, cada iglesia, se le ponga unas reglas a la gente por el comportamiento y por lo que hacen. ¿Listo? Mas no porque sea lo que el Señor Jesús dijo, sino por lo que está pasando en la iglesia. Esta carta fue escrita a los Corintios y el Señor y el apóstol Pablo dice, abusos en la Santa Cena del Señor. Él dice, en Primera de Corintios, el mismo 11, dice así, permítame, vamos a ir al... Sí, vamos a ir a esta parte primero. Aquí donde dice así, en el 33. Primera de Corintios 11:33. Dice, reunámonos, ¿verdad? Dice que cuando, dice así que hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, él está viendo una situación que se estaba presentando en la Santa Cena, un desorden que se estaba presentando en la Santa Cena. Entonces él viene y les pone orden para tomar la Santa Cena y les hace advertencia, pero esas advertencias es por el comportamiento que ellos están teniendo, no porque Dios lo haya instituido y usted lo tome como que es una verdad que le añade a la palabra de Dios. Acuérdese que eso es un pecado, no podemos hacer eso. Eso se llama adulterar la palabra. Entonces, mire cómo, voy a poner un ejemplo de intercesión 24 horas. En algún momento se permitió que se reemplazara, que se tomara en vez de tal cosa, se pusiera una, si la copa no se tenía de vidrio, se pudiera hacer una copa de plástico, no se puso ningún requisito para la copa, era una copa que ibas a apartar únicamente para hacer la Santa Cena, para mostrar reverencia, que el pan que ibas a traer era un pan sin levadura. En algún momento, en la premura de hacerlo, se permitió traer el pan que se tuviera, incluso que lo hiciéramos nosotros mismos, válido. Pero llegó un momento donde se dijo un momento, es que ustedes están tomando esto a la ligera. No es así. Aparte su copa, que todo el mundo pueda apartar una copa, no hay excusa para eso. Sea que la compre nueva, no importa, pero ese requisito de Cristo no, es tomar y comer. Ahora, para que usted
entienda que por los usos, ¿cuánta gente, Dios no lo quiera, ha tenido copas tiene una copa, un bar en su casa y ese bar es para beber? Bueno, no sé, pero tomar una copa con la que se bebe, con la que se celebran fiestas paganas y de pronto cosas hasta que son contra el Señor, ¿cómo voy a tomar una copa de esas para venir a representar el cáliz de mi salvación? O sea, el nuevo pacto, tremendo. Voy a comprarme una copita nueva o voy a apartar una que nunca se ha usado o una que no se va a volver a utilizar. La voy a pedir, le voy a orar al Señor, la voy a presentar como mi elemento para Santa Cena. Nunca más voy a coger cualquier pan, voy a prepararme, voy a tomar el pan sin levadura, lo voy a amasar, voy a buscar una receta en YouTube o lo voy a comprar y voy a tener ese pan ahí apartado para esto y esto es para esto y esto es para esto y eso no tiene otro uso sino presentar mi Santa Cena delante del Señor. Sin volverme religiosa, voy a organizar esta mesa porque es que esta mesa representa mi salvación. Aquí estoy representando lo que el Señor Jesús hizo por mí y eso no me lo tiene que pedir nadie. Eso seguramente el Espíritu lo pone en mí, porque es que me estoy explicando. Sí, perfecto. Pero no son requisitos del Señor Jesús ni requisitos de la iglesia, pero el Espíritu Santo te lo va a poner. Sin exagerar y sin pasar a lo que se veniera a ser como una honra a cosas, cuando es la esencia, el espíritu que se mueve en medio del acto profético que es Santa Cena, representar lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, nosotros, dice Pablo, así que hermanos míos, entonces el Pablo les dice que coman antes de ir a hacer la Santa Cena y que se esperen unos a otros. ¿Qué es eso? Es regulando. Mire cómo dice, nos vamos más para arriba. En el 33 dice, reunámonos para comer y beber. Santa Cena. Pero ¿qué es lo que comemos? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que bebemos? La sangre de Cristo. Espérense unos a otros. ¿Qué está hablando? Del orden, de la unidad, de la sincronía, del mismo sentir, del mismo espíritu, del movernos como uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unos, porque nos estamos uniendo para recordar lo que el Señor Jesús hace. Entonces, si yo sé que es Santa Cena, yo no tendría que decirlo y usted no puede decir que eso es un requisito que puso el Señor Jesús, pero si la Santa Cena la vamos a recordar y la vamos a conmemorar hoy, y la Santa Cena se va a tomar a las 9 de la noche, por ejemplo, ¿por qué usted llegaría a las 9:10? ¿O por qué usted empezaría a comer o a partir el pan fuera del tiempo donde lo hagamos todos juntos en un mismo espacio para funcionar como tiene que ser, como una sola unidad, presentarnos delante del Señor unánimes? Entonces, el apóstol Pablo viene y sigue hablando de otras cosas. Dice, el que tiene hambre come en su casa para que no coma juicio, cambiando el propósito. ¿Por qué? Porque si usted tiene hambre y viene a comer el cuerpo de Cristo con hambre, usted está realmente discerniendo, pensando, meditando en lo que él hizo, o usted lo que quiere es comer un pan que va a su estómago y de su estómago a la letrina. Porque cuando yo estoy comiendo el cuerpo de Cristo, no el pan sin levadura, el cuerpo de Cristo, y yo estoy entendiendo que estoy entrando en un ambiente espiritual donde estoy haciendo un acto profético tremendo, porque es el cuerpo del Señor Jesucristo el que tengo en mi mano, que cuando lo parto estoy reconociendo que yo, por mí, por mis pecados, por mi maldad, el cuerpo de Cristo fue triturado, maltratado de la manera que lo fue. Entonces, cuando yo vengo aquí, yo entro en esa atmósfera espiritual, entro en ese momento para recibir lo que el Señor Jesucristo hizo por mí ahí en esa cruz del Calvario. De la misma manera pasa con la copa. Entonces, mire cómo el apóstol Pablo advierte y dice, tomando la cena indignamente. Y aquí usted se va a dar cuenta que cuando el apóstol Pablo habla de dignidad o tomar la cena dignamente, él no está hablando de que usted sea apto o esté capacitado o que usted tenga títulos y reconocimientos porque usted es pastor, porque usted es apóstol, porque no. Es a todo el mundo que el Señor Jesús llamó. Él no dijo cuando los apóstoles se vayan a reunir, cuando los discípulos se vayan a reunir. No, él dijo cuando se reúnan en memoria de mí, y abrió para quién. Porque la salvación asimismo está para quiénes. Para todos, ¿verdad? Para todos. Pero así como la salvación está para todos, no todos somos hijos. Usted está aquí llamado para entender y para poder hacer lo que usted tiene que hacer. Pero si usted no lo hace, eso es cosa suya. Entonces, aquí el apóstol Pablo sigue hablándonos y nos sigue diciendo, perdón,
Y nos sigue diciendo en Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ahora yo me busqué aquí qué significa dignamente. Dignamente tiene muchos significados. Dentro de los que escogí está de manera digna como adverbio. Quiere decir desinteresadamente. No que porque tengo hambre voy a hacer la Santa Cena para comerme el pan y tomarme con lo que la estoy haciendo, que porque me es conveniente, porque me gusta. Por eso yo les digo, si usted ha tenido problemas con el alcohol, no use vino. Use jugo de uvas sin fermentar o agua. ¿Pero por qué? Para que no se cambie el propósito. No sea que su cuerpo o una debilidad antigua le gane y usted termine comiendo indignamente porque usted se está tomando la copita porque es licor. Y es el licor que se permite para hacerlo legal, aunque el propósito sea otro. Entonces, por esa razón, y ahora, lo dice el Señor Jesús, dice, usted no puede tomar la Santa Cena con vino porque usted es borracho. No, no lo dice el Señor. El Señor dice que cuando tomemos la copa, y cuando dice la copa, está representando esto, pero el tema del vino no es porque el Señor Jesús lo instituyó, es para que usted no coma a juicio, que se le hace una advertencia en su caso específico, pero no es regla general para todo el mundo. Creo que estoy explicando bien o si la palabra no es correcta, déjenmelo saber para explicarlo de otra manera. Está claro. Entonces dice, sigue diciendo el significado de dignamente, desinteresadamente, con justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿Con qué justicia yo estoy comiendo la Santa Cena? ¿Sabe con qué justicia? Con la justicia de que yo sé que es con la justicia de Dios, donde el Señor me está aplicando a mi gracia y misericordia. Porque si me aplicara juicio, me muero inmediatamente. Caigo ahí. Con razón, o sea, con un propósito. Ahora, dice también, nota, miren el significado completo de dignamente. Realizar acciones de manera respetuosa, honorable y decente, tanto para uno como para los demás. Hacer las cosas correctamente y apropiadamente, cumpliendo las normas y estándares esperados. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, y aquí él habla exactamente de a qué se refería con dignamente, comer sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Entonces, aquí está el meollo de la palabra muy mal interpretada para la Santa Cena. Cuando el Señor nos está diciendo que el que come y bebe indignamente, come sin discernir. ¿Qué es sin discernir? ¿Para qué yo estoy recordando lo que el Señor Jesucristo hizo para mí? ¿Qué es lo que dice cuando él dice pruébese a sí mismo? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Sabe qué le está diciendo? Leo los resultados de pruébese a sí mismo. Momento de reflexionar en lo que nuestro Señor hizo por nosotros sin perder la sensibilidad al acto, sino más bien hacernos más sensibles. Quiero aportar esto. Un niño que se cría en un palacio, un príncipe, a él se le hace muy natural andar en el palacio y puede entrar y salir de lugares con muy poca o ninguna reverencia por cuanto está acostumbrado a entrar y salir. Pasaba con los sacerdotes en el tiempo antiguo, cuando ellos se presentaban al tabernáculo directamente con el Padre, con Jehová, y entraban indignamente, o no santificados, o no de la manera que el Señor había establecido. Sabemos qué pasaba con estos sacerdotes, ¿verdad? ¿Quién me dice? Morían. Ahí mismo caían. Los sacerdotes entraban al tabernáculo amarrados con una cuerda en la cintura. ¿Sabe para qué? Para que cuando cayera ya muerto, porque se presentó indignamente, lo alaran y no se quedara ese cadáver contaminando el altar del Señor. Y esa era la sombra de lo que venía. Cristo es la luz. Entonces yo tengo que entender que probarme a mí misma es cuando yo vengo sin pecado, hermana.
vamos a venir siempre con pecado. ¿Verdad o mentira? Consciente, inconsciente, por acción, por omisión. Entonces yo tengo que venir todos los días, cuando yo haga la Santa Cena, cuando el Señor me ponga, cuando el Espíritu me redarguya, venir a tomar la Santa Cena del Señor con hermanos o sola, y yo tengo que venir a eso. Dios mío, a reflexionar por qué el Señor Jesús tuvo que pasar por esto y recordar que fue por mi pecado, por lo que yo hice, por lo que he hecho, por lo que no hice, por lo que dejé de hacer. Ya no tanto por lo que hice ayer, porque lo de ayer ya lo confesé. Se supone que yo mis pecados de ayer ya los confesé. Pero si hoy tomo la Santa Cena, ¿qué pecado tengo que confesar hoy? ¿El de hoy? ¿Cuál es el de hoy? Si no debe comer al pobre. Usted sabrá. Lo cierto es que yo tengo que venir, cada vez que yo vengo, yo tengo que examinarme. Por eso el Señor Jesús me llama a hacer Santa Cena, para que yo me acuerde por qué Él murió por mí. Para que yo me acuerde que yo estoy injertada en un nuevo pacto que le costó a Él toda su sangre y que yo no me vuelva insensible a esta palabra. Cuando a mí me da jartera recordar, cuando a mí me empieza a dar ese aburrimiento que hasta cuándo me reviso, hasta cuándo reviso, miro si yo tengo pecado, hasta cuándo es que yo tengo que mirar esta línea de iniquidad, hasta cuándo es que me tienen que hacer liberación y cuántas veces es que hay que venir en esto. Cuidado, puede ser que mi conciencia se esté cauterizando y ya yo no tenga la sensibilidad de sentirme el temor de Jehová para apartarme del pecado, porque también la Santa Cena hace eso conmigo. Me da un redarguir de pecado que, mire, cuando yo voy a pecar, digo, voy a volver a crucificar a Cristo para mí. Eso también lo logra el recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Voy a volver a pecar, voy a volver a caer en esta misma situación. Me voy a volver otra vez esto, lo uno, lo otro, voy a guardar rencor, pero el Señor Jesucristo más hizo por mí en esa cruz y lo que me está haciendo no es ni la mitad de lo que yo le hice al Señor Jesucristo y Él se murió por mí. Entonces yo en la Santa Cena, recordando lo que el Señor Jesús hizo, seguramente voy a ir obteniendo todas las otras cosas. Mire cómo en lo que el Señor me daba decía, no puedes, tu conciencia no se puede cauterizar, tú no puedes perder la sensibilidad, al contrario, tienes que volverte cada vez más sensible. ¿A qué? A la voz del Señor, a ver al Señor. Tengo que volverme más sensible a reconocer con temblor la misericordia de Dios para conmigo y para con mi casa. Ahora yo haciendo la Santa Cena puedo quebrantar al viejo hombre para nacer de nuevo, para entender que tengo que dejar morir o matar yo misma a esta persona que pecaba. ¿Cómo pecaba? Tengo que venir a reconocer lo que es pecado, porque hoy tal vez yo considero que hay cosas que no son pecado, pero haciendo la Santa Cena, pues el Espíritu me puede llevar, la sangre, el cuerpo de Cristo, me pueden llevar a entender y reconocer que esas cosas, aunque fueran buenas para otros, para mí no están bien y vienen a ser pecado. El que rechaza, dice la palabra que, dice también que el recordar el sacrificio de Cristo me lleva a una relación con Dios, me lleva a una relación con el Padre. ¿Sabe por qué? Porque yo llego a conocer al Padre a través del sacrificio de mi Señor Jesucristo. Yo llego a conocer a mi Señor Jesucristo a través del sacrificio que Él hizo por mí. Yo llego a conocer al Espíritu Santo porque Él vino como regalo aún después de ese sacrificio y puedo llegar a relacionarme con ellos de la manera correcta y apropiada a través de la Santa Cena. Es necesario que yo lo haga y que lo haga dignamente, recordando y discerniendo el cuerpo del Señor. Y si yo no lo hago, Pablo me advierte que estoy comiendo juicio para mí. Pablo advierte que cuando yo como indignamente, o sea, cuando yo vengo aquí creyéndome que yo soy la última maravilla y que ya yo, mejor dicho, no sé qué hago aquí, ya debería estar en el cielo, juntamente con Cristo. Entonces, cuando yo hago indignamente esta Santa Cena, cuando yo no confieso mis pecados, me arrepiento de ellos para apartarme, antes de yo comer, partir el cuerpo y beber la sangre del cordero, puedo traer enfermedad, puede traer debilidad y aún muerte. ¿Qué tipo de muerte? Puede ser física o espiritual. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos, dice que si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿Dónde dice eso, pastora? Ahí, en el 30. Dice que dice, porque el que come y bebe indignamente la cena del Señor,
el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, el cáliz, la copa del nuevo pacto. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. Hay gente que está enferma porque comió la Santa Cena mientras administraba una mujer, no. Porque comió la Santa Cena sin ser bautizado, no. Porque comió la Santa, no. Es porque la come indignamente, porque no discierne, porque la come en afán, porque la come en una circunstancia donde no está haciendo el ejercicio que la Santa Cena quiere, que el Señor Jesús quiere que hagamos y que logremos cuando hacemos Santa Cena. Debilitados entre nosotros. Gente que aunque tiene mucho tiempo, ya no tiene fuerzas y no tiene fuerzas para nada y no la siente. Y eso puede ser una causa de haber comido o bebido indignamente la Santa Cena del Señor. Entonces Pablo, mire lo que nos dice analizando él el asunto. Dice, pues si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sabe por qué no sería juzgado? Porque usted está reconociendo su pecado. Porque usted está quebrantando su alma delante del Señor. Y sabemos que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Sabemos también que dice que si nosotros mismos reconocemos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzamos misericordia. Entonces no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Nos está diciendo que aunque confesáramos el pecado, si recibiéramos juicio, el juicio que vamos a recibir es del Señor. Pero yo pregunto, ¿por qué temería yo el juicio de Dios cuando ese mismo Dios que me vio pecadora entregó el pago por mi pecado? ¿Cierto que no debería temer? Si me arrepiento, lo confieso y me aparto de él. Ahora, dice la palabra misma, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados, con el mundo. O sea que va a haber una condenación, sí. ¿Para quién? Para el mundo. ¿Por qué? Por no haber discernido el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora bien, si su iglesia a la que usted pertenece, por doctrina de la iglesia, por mandamiento de la iglesia, le manda a que la Santa Cena en la iglesia se tome solamente ministrada por X o Y, eso es una situación de su iglesia. Respete su iglesia. En la iglesia solamente tómela cuando la ministre esta persona. Pero como usted pertenece a Intercesión 24 horas, aquí usted la va a tomar el día que establecimos para recordarla, porque no sabemos dónde usted la está tomando, bajo qué precepto la está tomando, y para la intercesión necesitamos que usted haga lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Ahora, Pablo nos advierte abusos en la Santa Cena. Primera de Corintios 11, el 20. El 10 dice así. Léamelo alguien, por favor. Desde el 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Perdón. Mire cómo Pablo está exhortando allí. ¿Qué está exhortando? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Que se reunían para qué? Para hablar, chismosear, para pelear. No iban ahí con la conciencia de lo que iban a hacer. ¿Verdad? Iban ahí y ¿qué le dijo Pablo? Te reúnes para lo mejor, sino para lo peor. Entonces dice, porque cuando se reúnen, oigo que entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo. ¿Sabe por qué estamos haciendo este segmento en Intercesión 24 horas? Porque es necesario que unifiquemos conceptos. No, por eso ustedes me vieron a mí un tiempo pidiéndole para hacer la Santa Cena, quiero que me manden la foto de su copa del pan que ustedes están comiendo servida a la mesa. Ay, pero es que la pastora Elizabeth es fregada. Ay, ella es mejor dicho. Y aquí está Gisela, que me imagino que se va a reír. Voy a mirarle los dientes si está riendo. ¿Por qué? Porque es verdad. Pero es que ahí lo dice. ¿Para qué es que ustedes se están reuniendo? Yo también tengo que certificar porque Dios me va a reclamar lo que les estoy enseñando y lo que yo estoy haciendo con ustedes. Entonces yo tengo que certificar que es verdad que nos estamos reuniendo unánimes en un mismo espíritu y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
¿Por qué? Y si la que en un momento está, por ejemplo, en el trabajo y no lo puede hacer, pero está aquí, mire, a mí se me aguan los ojos porque a veces yo sé que nosotras queremos estar en el lugar, queremos hacer la Santa Cena, queremos hacer los actos proféticos, pero estamos en un lugar donde no lo podemos hacer con la copa, con el pan. Pero el ejercicio espiritual de usted entrar en el espíritu y decir, Señor, este pan, tu cuerpo, yo sé que este pan representa tu cuerpo, aunque usted físicamente no lo esté tocando, usted entra en el espíritu y usted puede ahí saber que está partiendo el cuerpo del Señor, lo que el Señor hizo por usted, donde usted puede levantar sus manos al cielo como que tuviera la copa física en su mano y hacerlo correctamente. Usted me entiende, no dividida, no mientras que los otros estamos haciendo Santa Cena, usted por allá mascando chicle, viendo televisión, metida en otra cosa. Entonces la próxima vez que nosotras vayamos a hacer Santa Cena, la vamos a hacer con cámara prendida. Y si usted está en su trabajo, usted va a poner la nota. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a salvar mi responsabilidad. La suya, eso le corresponde a usted. Pero la que me corresponde a mí, yo la voy a salvar. Y usted va a prender su cámara y vamos a hacer Santa Cena todas como es. Vamos a empezar cada una a tomar un día después de que hagamos este recorrido por todos los evangelios. Cada día una va a venir a presentar un evangelio y a hablar de la Santa Cena y luego vamos a tomar la Santa Cena como corresponde. ¿Por qué? Porque nos conviene recordar lo que el Señor Jesucristo hizo. A ver si ese sacrificio de tanto recordarnos se nos mete por dentro y nos evita hacer tantas cosas que estamos haciendo que no tenemos que hacer. Mire cómo el apóstol Pablo, incluso la belleza del Señor y de la palabra. Sigan, mi hermanita, síganme ayudando ahí. 18. Y dice, 18. pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. El 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Amén. Oiga eso. Yo ni siquiera se lo voy a explicar, pero quiero que usted lo anote. Cuando yo me presto para que haya un desorden, un pleito, una contienda, una discrepancia en mi iglesia, en el grupo, mientras que se ministra la Santa Cena, ¿quién soy yo? Y yo quiero que usted sepa que cuando yo veo comportamientos que me inquietan, vengo delante de la presencia y le pregunto al Señor con mucho temblor, ¿Padre es Pedro o es Judas? ¿Padre es trigo o es cizaña? Cuando yo misma me noto un comportamiento, me siento y digo, ¿por qué este comportamiento vino a mí? Y tengo que discernirlo, porque yo soy hija de Dios. Y cada vez tengo que ir mejorando y tengo que ir discerniendo, porque hay muchas cosas que se me han colado por aquí, me las han enseñado como ciertas y ya yo no soy tomada por inocente y ninguna de ustedes tampoco. ¿Sabe por qué? Porque aquí está la palabra. Este ejercicio de discernimiento, ¿sabe por qué lo estamos haciendo? Porque en intercesión 24 horas, este es el fundamento de nuestra fe, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo no creo en Cristo, si yo no creo en el Señor Jesús, si yo no creo en el sacrificio, si yo no creo lo que Él logró para mí, entonces yo puedo seguir diciendo, es que yo peco porque yo soy pecador, hermana, pero es que cada vez que comemos y bebemos, nosotros estamos diciendo que estamos naciendo de nuevo. Estamos diciendo que esa vieja naturaleza fue crucificada. Estamos diciendo que tal cosa. Y entonces, ¿dónde está la manifestación de eso? Mire como el apóstol Pablo dice, sí, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Claro que sí, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y cuando yo entendí eso, entendí por qué en la iglesia se veían tantas cosas. El día que vi la parábola del sembrador, también entendí por qué ya no contiendo con la gente por las cosas que hace, porque pues hay trigo y cizaña y ¿qué va a hacer uno? Esperar a ver cuando el ángel venga, a ver quién es cegado y quién es levantado. Mientras tanto, no nos juzgamos entre nosotros, pero nos revisamos como la palabra nos está reconviniendo. Amén. Siga, hermanita. Amén. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Hay pleitos, disensiones, contienda, si no estamos en el mismo espíritu, eso no es comer la Santa Cena del Señor. Como nosotros tenemos que comer la Santa Cena del Señor en intercesión 24 horas, una vez a la semana que hemos puesto, entonces ese día tiene que ser un día donde estemos unánimes en el espíritu, no en pleito, ni en contienda, ni en divisiones, que ya usted y yo estemos claras por qué comemos, por qué recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Siga, hermanita.
Porque al comer cada uno porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Siga. Pues, ¿por qué? Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, mire cómo Pablo sigue dando, estas instrucciones no son requisitos del Señor. Él nos está diciendo que no es comer la Santa Cena porque no cumple el propósito. Por ejemplo, si hay una persona que no tiene para comprar una copa bella, hermosa, con oro o lo que sea que a usted le provoque, ¿eso es para sacárselo a relucir al otro? No, porque yo puedo ir y comprar un pan de marca X donde los judíos y usted lo hace en su casa, usted entiende que el uno es más y el otro es menos. No. En esa época se servía, ellos celebraban la fiesta de los panes sin levadura, que creo que después vamos a hablar de esa fiesta, como ellos lo hacían, y ellos hacían esa fiesta y allá hacían una comida y comían. Entonces muchos iban ahí no a recordar el sacrificio de Cristo, ya Cristo muerto y resucitado, sino que iban por el pan, para comer, para tener algo que comer. Y el borracho aprovechaba para ir a tomarse su copita. ¿Está entendiendo? Entonces, por eso Pablo hace esa precisión y nosotros tenemos que entender esa precisión. Vamos a ya ir concretando, donde ya dijimos que era comer la Santa Cena indignamente, cómo nos probamos a cada uno. También dice que el que discernir, dice el que come y bebe sin discernir, come y bebe juicio para sí. Comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, dijimos que trae esto, obviamente si lo hacemos de la manera correcta. Si estamos diciendo que el que come indignamente, el que come sin probarse, el que come sin discernir, el que come sin reconocer por qué Cristo tuvo que ser crucificado, que a eso se trata la dignidad de la Santa Cena, dice la palabra que trae enfermedad, debilidad y algunos hasta muerte, ¿verdad? Y sabemos que muerte espiritual como física. Entonces, si yo como la Santa Cena del Señor dignamente, discerniéndola y la como probándome a mí misma, ¿qué trae la Santa Cena para mí? Limpieza, bendición. ¿Sí? Para ser literales, si Lo el que la contrario a come, lo que dice la palabra, si comerla indignamente te enferma, ¿qué va a te da? tener salud. ¿Qué te da si la comes dignamente? Salud. Mire, cada vez que usted hace esa Santa Cena, usted tiene que ir siendo sano. Usted tiene que ir siendo sano en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que usted come esa Santa Cena y recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo por usted, usted tiene que ir siendo sano en el nombre de Jesús. Por su cuerpo, porque la palabra dice que por su llaga usted fue sano. Entonces, cuando yo entiendo que al comer las santas, el que la come indignamente y el que no la discierne y el que no se prueba a sí mismo, trae enfermedad para sí mismo, el que la come dignamente recibe sanidad y salud, porque no solamente le sana su cuerpo, también le sana su alma. Ahora, si el que la come indignamente no la discierne y no se prueba a sí mismo, es debilitado, ¿qué pasa con el que la hace dignamente? Se fortalece. Aleluya. Bendito sea el Señor. Me conviene hacer la Santa Cena. Si el que está por ahí vive en las cosas, en las enfermedades que más se hablan ahora, no que antes no las había, es que antes no te las decían, no tenían ese nombre. El que está estresado, aburrido, harto, deprimido, que tiene ganas de matarse, el que no tiene esperanza, el que no tiene fe, el que no puede creer, el que siente que su milagro está tan lejos, el que todavía canta, aunque no lo pueda ver. Dios ten misericordia de nosotros. ¿Qué pasa ahora? Cuando hace la Santa Cena, se fortalece. ¿Que mi hijo está dónde? No, olvídese de eso. Yo sufrí redimida por la sangre de Cristo y ese muchacho es linaje mío. Yo lo reclamo en la Santa Cena. ¿Quién dice amén? ¿Que ese marido mío está muy duro? No. Olvídese de eso. Yo soy una hija de Dios y las hijas de Dios no vivimos con gente así. Este hombre está viviendo con una hija de Abraham. Dios va a mandar un ángel un día para que le hable a este y le diga cómo es que él me tiene que tratar a mí. Santa Cena. Ay, que me duele este huesito. Mira, huesito, tú no puedes doler.
porque yo soy una mujer que como y bebo del cuerpo y la sangre de Cristo. Yo ya me arrepentí, esta consecuencia es ilegal, muévete de ahí. ¿Dónde yo logro todo eso? Recordando lo que el Señor hizo por mí en la Santa Cena. Y dice la palabra que algunos comiendo y bebiendo indignamente, sin aprobarse a sí mismo y sin discernir, también mueren, ya duermen. Entonces, si yo lo hago de la manera correcta, ¿qué viene para mí? Vida. Aleluya. ¿Y qué vida? Uy, la de acá y la eterna. Aleluya. Yo no sé usted, pero se me eriza todo el cuerpo. Claro que me viene vida. Y las que están aquí en Intercesión 24 horas comprometidas con el ministerio y creyendo lo que el Señor está haciendo, testificamos de todo lo que Dios ha hecho en si usted tiene una semana o si tiene 6 meses con nosotras o 7 o 8. ¿Verdad o mentira? Este es un grupo nuevo y el Señor ha hecho unos milagros tremendos. Aquí el Señor ha sanado caderas, aquí el Señor ha sanado de cáncer, aquí el Señor ha sanado de incredulidad, aquí el Señor ha sacado de depresiones, aquí el Señor nos ha vuelto la fe y la esperanza en cosas que ya entendíamos como que no iban a pasar. Aquí el Señor ha levantado hogares, aquí el Señor le ha quitado la necedad a una mujer. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es un súper milagro. Dios es bueno. Aquí el Señor nos ha hecho entender que hay cosas que estábamos abrazando que necesitamos soltar. Entonces, ya sabemos y vamos a recordar esto porque esto es súper vital, que entendamos lo que significa en la palabra probarnos a sí mismo, probarnos a nosotros mismos de acuerdo al versículo que está allí en Primera de Corintios. Dice, pruébese a sí mismo. Dice, es una autoevaluación. Es recordar por qué Jesús fue a la cruz. Es darle valor apropiado a qué, a lo que el Señor Jesús hizo por mí. Probarme a mí misma en la Santa Cena es elevar el sacrificio de Cristo a lo sagrado. ¿Qué es sagrado? A lo apartado, a lo magnífico que es ese sacrificio. A jamás permitir que se convierta en una rutina o en un ritual desprovisto de poder, que implica cauterización de una conciencia. Una conciencia cauterizada, se lo voy a explicar así. Es una herida. Otro día vamos a hablar de la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada es cuando usted tiene una herida. Aquí tenemos dos fisioterapeutas. La herida, el tejido sana, pero por alguna razón cauterizar es que ese tejido, aunque sanó para no causar dolor, perdió la sensación y a veces pierde incluso la movilidad o la sensibilidad o aquello para lo que él debía funcionar. Me corrigen las fisioterapeutas. Lo pueden decir como lo dirían ustedes en su idioma como fisioterapeutas, una herida cauterizada o un músculo cauterizado. Pierde o sea, cuando un músculo se inmoviliza, que pierde, puede estar porque está abierto, puede porque pasó una herida, entonces pierde su tono muscular y se seca, se cauteriza. Hay que hacerle mucha terapia para volver a recuperar la movilidad. La Santa Cena es eso. Es lo que hace que esa capacidad de compadecernos, que esa capacidad de nosotros entender el sacrificio de Cristo, venga a nosotros, donde vamos a entrar en una atmósfera tremenda de poder para nosotros poder lograr ser convencidos de pecado. Mire, le voy a dar un ejemplo. Nosotros, los que somos de Cali, del Valle del Cauca, desde que somos niños, ¿cómo que un caleño no sabe bailar? Eso es una cosa rara. Haga la estadística que eso casi no pasa. Es un porcentaje mínimo. Y nosotros llegamos a Cristo, pero es que, ¿qué tiene de malo bailar? Entonces, cuando yo llegué a Cristo, yo sigo bailando, pero entonces ya yo no voy a antros. Ahora yo voy a discotecas más decentes. Ahora yo escucho música que no diga grosería ni hable de sexo y después voy subiendo de nivel. Ahora voy a escuchar música aunque es secular, pero esa música no habla de Dios, pero no habla de nada malo. Esa música es bonita, habla del amor. Pero luego yo voy creciendo y voy llegando a un punto donde digo, pero ¿cómo que cantarle al amor? Pero ese no es el amor de Dios. Sigo estando tan mal como al principio. ¿Sabe qué? Hasta que llego a un punto donde digo, mire, bailar, ¿qué hago yo bailándole ahí
en ambientes que no me conviene y con propósito que no es el para el que Dios hizo la música, ni la danza, ni la alabanza. Si yo voy a adorar, alabar y a danzar, voy a adorar, alabar y a danzar y me disfruto una vigilia, cosa que antes me era una mortificación. Si yo voy a orar, a alabar y a danzar, lo voy a hacer en presencia de mi Dios. Si yo voy a orar y a avanzar, voy a empezar a discernir qué música es que yo estoy escuchando aún para alabar a Dios, si es verdad que esta música es de bendición o si se me disfrazó el diablo ahí. Ayer estaba viendo un grupo de alabanza que está muy de moda y que de hecho tiene una alabanza que escuchaba y voy a mirar si la voy a volver a escuchar o no, porque veo a uno de los muchachos incluso con las uñas pintadas, con decoración y eso, y dije, bueno, ahí vamos a tener que discernir un montón de cosas. En fin, entonces yo comienzo a hacer otro tipo de ejercicios y me doy cuenta que lo que yo no quería soltar por cultura, porque mi conciencia se había cauterizado en esa área que parecía no malo y yo lo defendía con uñas y dientes como que no me era ilícito y que tampoco me era conveniente, que no importaba. Entonces yo lo comienzo a revisar y digo, como yo hoy puedo decir, bendito sea el Señor que me alcanzó y fue quitando esa capa de mí. Digo yo, ¿qué rayo yo voy a ir a hacer una discoteca? No me luce, yo no quepo ahí. No me siento ni cómoda, pero ahora, mi hermana, porque usted no ha visto una gente gozarse una rumba como yo antes, qué vergüenza. No cuando no era cristiana, después de que fui cristiana, porque cuando no era cristiana, imagínense. Pero así hay cositas que vamos a ir cambiando. Hay cositas que se van a ir develando, que se van a ir mostrando. Pero ¿cómo? Cuando yo entro en hacer la Santa Cena, el Señor Jesucristo es Dios. Y lo que nos lo dio por parte del Padre. Por eso Él nos está diciendo, recuerden lo que yo hice por ustedes. Amén. Entonces, siendo ya la 1:40 y algo, quiero preguntar, ¿cuál de ustedes, levánteme la manito, si puede o si lo puede escribir, la que esté apta para ahorita coger un pedazo de pan apropiado, sin levadura, que se supone que todo intercesor 24 horas tiene disponible siempre un pedacito de pan sin levadura y su copa que ha apartado para hacer Santa Cena? Y si usted es nuevo y está en su casa y hoy tiene pan sin levadura y tiene una copa que pueda apartar para el Señor, para hacer su Santa Cena, también póngame ahí sí o levánteme la manito. Pastora, yo pensaba que podía, pero después de la clase hay muchas cosas que no estoy preparada, porque de hecho una cosita que se sale un momentico, un segundito, que en estos días yo en una oración, yo le oraba al Señor y le pedía unas cosas y le pedía y en un momento en que quebrantó mi espíritu y me decía, pero si todo el mundo supiera que yo les puedo dar todo lo que quieran, pero nadie me pregunta, nadie se duele del sacrificio, de lo que yo viví, de lo que pasé en la cruz. Y eso es muy tenaz. Y ahorita que todo lo que usted ha estado diciendo, yo lo he recordado y pensé que estaba apta para tomarla, pero realmente no. Entonces no la voy a tomar. Entonces usted no entendió nada porque acabo de decir que... No. Lo que pasa es que o sea, por ejemplo, usted dijo lo de la copa, es en reverencia y no estoy preparada para hacerlo tan reverentemente como lo entendí hoy. No se trata usted no de tiene eso, los sino... elementos, por ejemplo. Exacto, la No es porque reverencia. usted se sienta que está pecando. No, sino que de verdad uno debería decir, ay, yo no aparte la copa para mi Señor, o sea, no es porque, simplemente porque Amén. de verdad hay que hacerlo con esa reverencia, no porque sea un requisito, sino por el corazón examinado. Entiendo. ¿Quién tiene sus elementos que pueda decir, yo lo puedo hacer ahora? ¿Solamente una persona? Ok. Entonces, como solamente una persona tiene la... ¿Quién es Salón Social Los Ángeles? Yo, pastora, que entré por otro lado. Yo mi nombre. Nora. Norita. Nora. Hola, mi Sí. niña. Sí, ok. Entonces, como solamente estaríamos preparada Nora y yo, entonces no la vamos a hacer todos. Cuando terminemos, Nora y yo nos reunimos las dos y la hacemos las dos. ¿Listo? Listo, pastora. Pero
sí vamos a hacer un ejercicio de Santa Cena hoy. Cada una de ustedes va a tomar el micrófono. Déjenme dejar de grabar. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. ¿Cómo yo puedo parar la grabación? Porque se supone que... ya. No, esta es la presentación. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría para yo cancelar aquí la grabación y Dios quiera que en verdad haya grabado, porque lo puse a grabar. No la presentación, lo que necesito quitar es dejar de compartir pestaña, no señores. Pastora, parte superior izquierda hay un círculo rojo. Ahí Ay, está. Ay, Dios mío, me han dado días inteligentes que me pueden ayudar en lo que yo no sé de tener grabación. Bueno, intercesores 24 horas, esperamos que esta clase en verdad haya sido de provecho, que nos ayude para hacer nuestro ejercicio espiritual de discernimiento, para ejercitar el discernimiento, que no sigamos tragando entero, que vengamos a la palabra y revisemos bien. Que Dios les bendiga mucho. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Ya nosotras nos quedamos aquí orando delante del Señor, reconociendo lo que él hizo por nosotros y nos vemos. Okay. Entonces aquí detenemos la grabación.